Buenas noches con todos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Lice, buenas noches. Buenas Lice, noches. buenas noches. A ver, tenemos química, ¿no? Voy a compartirles. Listo. Vamos a realizar en este caso el cuestionario, ¿no? Vamos a revisarlo. Recuerden que la siguiente semana, el 21, el 22 y el 23, van a realizar el examen, ¿no? Si tal vez tienen tareas pendientes, mándenlas. Recuerden que solo hasta el lunes 20, si no estoy mal, pueden enviar absolutamente todas las tareas que les falte. A partir de ahí, si les falta alguna tarea, pues ya no estará habilitado, ¿no? Listo. Empezamos entonces con la revisión del cuestionario. La pregunta 1 me dice, los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbón y generalmente hidrógeno y son fundamentales en la química de la vida. Me dice, tienen características específicas que los diferencian de los compuestos inorgánicos. La pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes es una propiedad común de los compuestos orgánicos? Me dice, seleccione la opción correcta. Alta conductividad eléctrica. Recuerden que los compuestos orgánicos no tienen alta conductividad eléctrica. Los puntos de función y ebullición bajos, sí, en este caso, la baja reactividad química, los compuestos orgánicos tienen alta, ¿no? Y alta electronegatividad, pues en este caso tienen baja electronegatividad. Dicho esto, analizando en este caso, sería puntos de fusión y ebullición bajos. En cuanto a mi pregunta 1, vamos a mi pregunta 2. Me dice, los compuestos orgánicos son aquellos que contienen una sustancia orgánica en su estructura y este elemento es fundamental para la formación de moléculas complejas que componen los seres vivos y muchas sustancias sintéticas. En este caso, mis preguntas están elaboradas a través de un texto que guíe, en este caso, a mi respuesta. Al momento de leer el texto, después de ello, voy a leer mi pregunta. Me dice, ¿cuál es la característica principal que define a los compuestos orgánicos? Seleccione la opción correcta. Me dice, contiene oxígeno, son solubles en agua, contienen carbono, contienen hidrógeno. Recuerden que me dice la característica principal y en el texto me dice que los compuestos son aquellos que contienen una sustancia orgánica y este elemento es fundamental para la formación de moléculas. El elemento fundamental, en este caso la característica principal, es que contienen carbono. Recuerden que absolutamente todos mis compuestos orgánicos tienen carbono en su estructura. Obviamente a partir de la formación de la unión de carbono, carbono o carbono-hidrógeno, yo formo moléculas complejas. Por ello, en este caso, la sustancia orgánica que me menciona aquí es el carbono. Contiene carbono como
característica principal eh, de los compuestos orgánicos. Mi pregunta 3 me dice, los alcanos son hidrocarburos saturados que contienen solo enlaces simples entre los átomos de carbono-carbono. Me dice, la fórmula general de un alcano se expresa como CnH2n más 2, en donde n es el número de átomos de carbono. Y me dice, ¿cuál es la fórmula general del alcano heptano? Recuerden en este caso que mi texto ya me está dando cómo yo puedo resolver para lograr llegar a mi respuesta. El texto en este caso es una ayuda, se podría decir, para yo poder llegar a mi respuesta, ¿no? En este caso, déjenme ver se, cómo yo tengo mi pantalla. O sea, como para lograr hacer como pizarra, ¿no? Déjenme ver. A ver, como solo he hecho en PowerPoint, entonces voy a buscar cómo hacer en este caso en el PDF. Cómo hacer tipo pizarra. Mm, mm, vale. Listo, aquí ya encontré cómo hacer. Listo, aquí tengo mi esferito, mi lapicito, perdón. Me dice, recuerden que aquí ya me está dando la fórmula de cómo yo puedo sacar la fórmula general del alcano heptano, siempre y cuando obviamente yo sepa a qué prefijo pertenece mi heptano. Recuerden, cuando yo tenía, bueno, debería ya saberme los prefijos. El prefijo para uno sería mono, el prefijo para 2 di, el prefijo para 3 tri, el prefijo para 4 teta, el prefijo para 5 penta, el prefijo para 6 hexa, el prefijo para 7 hepta, el prefijo para 8 octa, el prefijo para 9 nona y el prefijo para 10 deca. Dicho esto, hepta, ¿a qué número pertenece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿A qué número pertenece el hepta? Al 7, licenciada. Muy bien, al 7. Muy bien, pertenece al 7, ¿no? Al 7 pertenece mi prefijo hepta. Dicho esto, vamos ahora a resolver. Me dice que N es el número de átomos de carbono. En este caso debería yo colocar 7 en la letra N. Entonces coloco C7, H2, y aquí tengo N también, entonces tengo que multiplicar por 7 y sumarle 2. De acuerdo a mi fórmula, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi fórmula. Entonces, procedo a realizar mi fórmula. C7, H2, me dice 2 por 7. En este caso, ¿cuánto es 2 por 7? 14, 14, 14, muy bien. Y más 2, 16. 16. muy bien, 16. Y listo, he sacado en este caso la fórmula general de mi heptano. Tengo C7H16, entonces obviamente en mis literales voy a buscar C7H16 y en este caso es mi literal A. Listo. He resuelto mi pregunta 3. Como les menciono, siempre en el texto que yo voy a colocar antes de la pregunta, tienen por ahí
datos que me sirven para poder resolver, en este caso, para poder analizar y así poder contestar mi pregunta. ¿Entendido cómo se resuelve en este caso? Tal vez repito. Hagamos Sí, ahora, está enten- ya Rodrigo, muy bien. Hagamos ahora con el número, eh, a ver, este es del heptano. Hagamos con el pentano. ¿Quién me dice cómo sale con el pentano? ¿Cómo sale la fórmula general con el pentano? Sale C5H12. Listo, vamos a realizarlo ahora aquí, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a realizar aquí. El pentano, en este caso, el 5 es al que pertenece mi prefijo penta. Entonces vamos a realizarlo. Mi fórmula me dice que es CnH2n más 2. Vamos a realizar con el 5, no con el pentano. Vamos entonces a realizar C5, porque recuerden que n debo cambiar por el número que yo en este caso reemplace por el heptano, que sería el 7, el pentano, que sería el 5. N va a reemplazar ese número que necesito para sacar mi fórmula general. C5 H2 N. En este caso N va el número 5. Recuerden que para el etano en cambio iba el 7 y más 2. Listo. C5 copio porque no tengo que multiplicar, sumar, dividir con nada. H. Y aquí en este caso sí tengo que multiplicar y sumar. Sería 2 por 5 10, por 5, 10. Y más 2 sería 12. 12. Muy bien. Para el pentano, mi fórmula general ha sido C5H12. Y listo. Así en este caso se resuelve para yo lograr llegar a mi fórmula general en cuanto a mis alcanos. Recuerden, ¿no? En cuanto a mis alcanos. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Está entendido esta partecita? Sí, licenciada. Queridos alumnos, listo, Rodri, gracias. Tengo a 14 y solo Rodri creo que está conectado. El resto nada, no me dice si entendió, no entendió. Ya entendí, Lice. Listo, Angelita también está. El resto, Igual hice. Olger, listo. Verán que si no entienden, no importa, no, yo repito porque recuerden que ya es el examen final. Así que mejor decir ahora que no entiendo que en el examen decir y ahora. ¿Cuál será? De Team Marie de Dopingway. Vamos, entendido entonces, todos entendieron, verán. Yo les estoy dando oportunidades y nada a ustedes. Solo algunos que sí entienden, otros ni bola, otros han dejado conectados. Bueno, sigamos. Vamos a la pregunta 5. Ahí a la 4. Déjenme quitar esto de aquí. ¿Cómo quito? Ahí, aquí está el borrador. Ya, seguimos con mi pregunta 5. 4. Me dice, el carbono es un elemento fundamental en la naturaleza. Se puede encontrar en diferentes formas, tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos. Me dice, ¿cómo se encuentra el carbono en la naturaleza? Seleccione la opción correcta. A, solo en forma de compuestos orgánicos, no, porque miren, me dice que se forma en compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, compuestos orgánicos, no. Se forma en compuestos inorgánicos tampoco, solo se forma en compuestos inorgánicos, no. En formas como diamante y grafito,
Este sí puede ser porque dice en la naturaleza, ¿no? De ahí me dice, en forma de glúcidos, esta respuesta también es errónea porque en este caso me dice el carbono en la naturaleza. En este caso, los glúcidos se forman a través del cuerpo humano en el metabolismo, ¿no? Dicho esto, en formas como diamante y grafito es nuestra respuesta correcta, ¿no? Vamos ahora en la pregunta 5, me dice. En los compuestos orgánicos, los átomos de carbono pueden clasificarse en tres tipos: primario, secundario y terciario. Me dice, según el número de enlaces que tienen con otros átomos de carbono, en este caso se pueden formar primario, secundario y terciario. Me dice, ¿qué tipos de carbono están presentes en este compuesto orgánico? Selecciona la respuesta correcta. Y he colocado, en este caso, un gráfico. Y mis preguntas me dicen carbono terciario y primario, carbono secundario y terciario, carbono primario y secundario, carbono ternario y primario. ¿Quién me dice en este caso qué carbonos existen y por qué? Viendo el gráfico. La B, Lice. Ya. ¿Por qué me dices, Angelita, que tú crees que es la B? Listo. Bueno, resolvamos, ¿no? Angelita no nos menciona nada. Resolvamos. Para yo reconocer a mis carbonos primarios, secundarios, terciarios, recuerden que en este caso, bueno, eso han visto con la otra profe, ¿no? Pero les hago un recorderis. En este caso, mis carbonos primarios son los que se unen. Ya, ahí sí. Mis carbonos primarios en este caso se encuentran generalmente en los extremos de una cadena lineal. Recuerden que es un carbono que está unido directamente a un solo átomo de carbono. Como está unido a un solo átomo de carbono, en este caso, mi carbono primario sería este, mi carbón primario sería este también sería mi carbón primario. Recuerden que están unidos solo a un átomo de carbono. Mis carbonos secundarios, en cambio, es un carbono que está unido directamente a dos átomos de carbono. Recuerden, están unidos a dos átomos de carbono. En este caso, mi carbono secundario está unido a dos átomos de carbono. Y miren, tengo yo mi carbono secundario que está unido
en este caso, a 2 átomos de carbono. ¿Sí ven? Dicho esto, por eso en este caso solo tenemos carbono primario y carbono secundario en mi imagen, ¿no? Recuerden, mi carbono secundario está unido directamente a 2 átomos de carbono y normalmente se encuentra en este caso en el medio de una cadena lineal. Miren, tengo una cadena lineal, tengo una cadena lineal. En cuanto a mi carbono primario, recuerden que les decía que está unido directamente a un solo átomo de carbono. Miren, aquí está uno y tiene uno aquí y uno aquí, a un solo átomo de carbono. Y generalmente se encuentra en los extremos de una cadena lineal. Tengo yo mi cadena lineal y aquí tengo en este caso mis átomos. O también solo puedo contar con mis 2 átomos. Miren, aquí tengo mi 1 y mi 2, que serían carbonos primarios, sin contar en este caso a mi carbono del CH3 como una ramificación, si no se podría decir que esta es mi cadena lineal y en mis ramificaciones yo encuentro mis carbonos primario y secundario, ¿no? Seguimos en este caso con la pregunta 6. Me dice, la halogenación es un proceso en el que un halógeno como el cloro o el bromo se agrega a un compuesto orgánico. En este proceso se utilizan catalizadores para iniciar la reacción. ¿Quién me recuerda qué catalizadores utilizaba yo en el proceso de halogenación? Recuerden que el proceso de halogenación hablábamos en alcanos. ¿Qué catalizadores se utiliza en el proceso de halogenación? ¿Quién se recuerda? La B, licenciada. Más o menos, ¿no? Por ahí, Olger. La B sí, ¿no? Recuerden que sí se utilizaba luz ultravioleta en la halogenación, pero también utilizaba otro catalizador. ¿Quién se acuerda del otro catalizador? Utilizaba yo dos, utilizaba luz ultravioleta y utilizaba otro catalizador. ¿Quién se acuerda de mi otro catalizador? Cloro o bromo, ¿no? El alcohol, licenciada. Olger, más o menos, ¿no? El cloro y el bromo se utiliza en este caso en cuanto a mi proceso, ¿no? Pero no como catalizador. El catalizador que nos falta en este caso es el calor. El calor y la luz ultravioleta son mis dos catalizadores que se utilizan en mi reacción. En este caso el cloro y el bromo junto al hidrógeno. Recuerden que utilizábamos el cloro o el bromo. En este caso el cloro y el bromo son mis sustancias, ¿no? En este caso no son mis catalizadores. Recuerden que los catalizadores aceleran la reacción. Dicho esto, el calor y la luz ultravioleta son mis dos catalizadores que se utilizan en el proceso de halogenación. Recuerden que el proceso de halogenación era cuando yo tenía una cadena y colocaba el cloro o el bromo a través de la luz ultravioleta en mi reacción. Añadía, en este caso el cloro o el bromo en mi reacción, ¿no? Y recuerden, los catalizadores de mi reacción son el calor y la luz ultravioleta. Cualquiera de los dos, ¿no? No los dos juntos, sino cualquiera de los dos. Al momento de realizar, ¿no? Porque de ahí en la respuesta, si es en este caso, se cataliza con el calor o la luz ultravioleta. Porque me dice qué catalizadores se utilizan.
Y se utiliza el calor o la luz ultravioleta, ¿no? Listo. Vamos a mi pregunta 7. Me dice, el etano es un alcano compuesto por dos átomos de carbonos unidos a un enlace simple. Y cada carbono está unido a tres átomos de hidrógeno, formando así dos grupos CH3. ¿Quién me dice en este caso qué prefijo o qué nombre se lo colocaba a los grupos CH3 en mi cadena de carbonos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se les nombraba a los CH3? Recuerden que el CH3 se le colocaba como ramificación. ¿Cómo se llamaba a esa ramificación? Metilglicérido. Sí, muy bien. Ahí no vi. Eli, creo. Muy bien, ¿no? Los CH3 como ramificaciones tienen su nombre de metil. Muy bien. Listo. Dicho eso, me dice, ¿es correcta la afirmación de que el átomo está compuesto por dos grupos metilo? Seleccione la opción correcta. La letra A me dice, sí, el carbono está compuesto por dos grupos metilo. La B me dice, no, el etano está compuesto por solo un grupo metilo y otro grupo etilo. La C me dice, no, el etano no contiene grupos metilo. La D me dice, sí, el etano está compuesto por un grupo metilo y un grupo etano. En este caso, la D no puede ser porque ya me está colocando al grupo etano, que no es correcto porque yo estoy diciendo al etano cómo está formado, ¿no? La C me dice que el etano no contiene grupos metilo. Esta tampoco es descartada porque sí contiene grupos metilo. La B me dice, no, el etano está compuesto por un solo grupo metilo y un grupo etilo. Tampoco es correcta porque recuerden que está formado por dos grupos metilo. Dicho esto, es la A. Me dice sí, el etano está compuesto por dos grupos metilo. Recuerden que en este caso ya me da, explica, ¿no? Que es formado por dos grupos metilos y está por dos grupos metilos. Listo. Seguimos con la pregunta 8. Me dice, para comprender las reacciones orgánicas es necesario estudiar tres aspectos claves: cómo ocurre, la energía involucrada y la velocidad a la que ocurre la reacción. Me dice, ¿cuáles son los tres aspectos claves que hay que comprender para entender la naturaleza de las reacciones químicas? Los tres aspectos claves me dice cómo ocurre, la energía involucrada y la velocidad. En este caso me dice el mecanismo, la termodinámica y la cinética, la termodinámica y la luz, el mecanismo, la termodinámica y la energía, la termodinámica y la energía. En este caso la D descartamos porque la termodinámica y la energía es lo mismo, ¿no? Entonces solo me está hablando de la termodinámica en la D. En la C me dice el mecanismo, la termodinámica y la energía, solo me está diciendo dos de los tres aspectos. Me está diciendo la termodinámica, que es igual a la energía, y el mecanismo. Y me dice cuáles son los tres aspectos. En este caso, también me dice la termodinámica y la luz, que en este caso no, solo me está dando la termodinámica. Y me dice el mecanismo, la termodinámica y la cinética. Sí, no, porque el mecanismo me dice cómo ocurre. La termodinámica me dice la energía involucrada y la cinética, en cambio, me dice la velocidad a la que ocurre la reacción. Entonces, el mecanismo, la energía y la cinética son mis tres aspectos claves. Vamos a la pregunta 9. Me dice, la entropía es una propiedad termodinámica que describe el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema. Perdón. Es fundamental en las reacciones químicas y los procesos naturales, ya que mide la dispersión de la energía.
Me dice la pregunta, ¿cómo se describe la entropía? Seleccione la opción correcta. Me dice, la libertad de movimiento de la ecuación, no, porque en este caso me dice que es de un sistema. Es una especie de tiempo de vida medio corto que nunca está presente en elevadas concentraciones. En este caso no, porque si está presente, no. La C me dice, en esta etapa se genera especies radicalarias a partir de moléculas neutras. Recuerden que me dice que describe el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema, ¿no? Y la D, en cambio, me dice la libertad de movimiento del sistema. Listo. La D obviamente sí es porque en este caso concuerda con el sistema, la libertad de movimiento del sistema, ¿no? Que me habla en este caso en mi escrito. Ay, espérenme, ya. Listo. Nos vamos a la 10. Me dice, los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura o diferente disposición de los átomos, lo que da lugar, en este caso, a propiedades físicas y químicas distintas. Dicho esto, me dice, ¿a qué denominamos isómeros? Seleccione la opción correcta. Dice, a dos compuestos químicos diferentes con la misma fórmula molecular. Son configuraciones diferentes del mismo compuesto. Tres compuestos químicos iguales con la misma fórmula molecular. Recuerden que tres compuestos químicos no pueden ser porque recuerden que solo son dos compuestos químicos. Me dice, son configuraciones iguales del mismo compuesto. Recuerden que los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes estructuras. En este caso, son configuraciones iguales, no son iguales en este caso porque recuerden que son diferentes estructuras, pero sí del mismo compuesto. Entonces está descartada. Tres compuestos descartados. Son configuraciones diferentes, en este caso del mismo compuesto. Recuerden que en este caso son estructuras o disposiciones diferentes. En este caso, ¿no? Configuraciones, ¿no? Y la B son dos compuestos químicos diferentes con la misma fórmula molecular, ¿no? Recuerden que sí son en este caso dos compuestos químicos diferentes con la misma fórmula molecular. Obviamente me dice que son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular. Listo. Nos vamos a la 11. Los compuestos orgánicos son esenciales en la química de la vida. Estos compuestos tienen una variedad de funciones biológicas y aplicaciones industriales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente los compuestos orgánicos? Son moléculas que contienen carbono, son moléculas que contienen átomos de carbono y generalmente hidrógeno y son fundamentales en los procesos biológicos y aplicaciones industriales, sí. Porque recuerden que aquí ya me dice que son funciones biológicas y aplicaciones industriales. Son compuestos que no contienen carbono e hidrógeno falso porque sí contienen carbono e hidrógeno. Son compuestos que se encuentran exclusivamente en la naturaleza y no tienen aplicaciones industriales. No, esto tampoco es porque recuerden que sí tiene aplicaciones industriales. Dicho esto, es la B. Vamos a la pregunta 12. Me dice, el metano es un alcohol utilizado en diversas aplicaciones industriales como diluyente en fuentes de energía y en la síntesis de productos químicos. Comprender sus usos es clave para conocer su importancia en diferentes industrias. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el metano? Seleccione la opción correcta. Me dice, el metanol no se utiliza como solvente en combustión ni en la síntesis química. Esta es errónea porque recuerden que sí se utiliza, ¿no?
Me dice, el metanol se utiliza como solvente en combustibles y como materia prima en síntesis química. Sí, no. El metanol solo se utiliza como solvente en la industria química. No, porque recuerden que también se utiliza como síntesis, ¿no? El metanol es utilizado solo en la fabricación de plásticos, no, porque también se utiliza en la industria química, ¿no? Me dice, los alcoholes son compuestos químicos que contienen un grupo hidroxilo unido a un átomo de carbono. Su fórmula general es fundamental para su identificación y clasificación en la química orgánica. Dice, ¿cuál es la fórmula general de los alcoholes? ¿Quién me dice en este caso? ¿Cuál es y por qué? Es la bélice. Listo, muy bien. En este caso, ¿por qué es la B? ¿Cuál es la explicación? Muy bien, no es la B, pero dime, ¿cuál es la explicación? La explicación en este caso, recuerden que yo les di en clases la estructura representativa de los alcoholes y les decía que los alcoholes siempre van a ser representados por el grupo hidroxilo, que en este caso el grupo hidroxilo era el OH. El OH representa a mi grupo hidroxilo, que es unido a un átomo de carbono. En este caso representa R. Recuerden que el grupo hidroxilo es el OH. Por ejemplo, COOH no pertenece a mi fórmula general del alcohol. RNO2 tampoco, porque en este caso este es una amina. RSHO tampoco pertenece a mis grupos de los alcoholes. Recuerden que los alcoholes tienen el grupo hidroxilo. Ese es el grupo representativo de mis alcoholes. Y listo. Nos quedaríamos hasta aquí. Sigan revisando en este caso las preguntas que faltaron del cuestionario. Y listo. Esto sería todo.